Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio de la palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la palabra de Dios, en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Bienvenidos a su programa, En Conexión con las Escrituras. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a su programa En Conexión con las Escrituras, su programa donde estudiamos la palabra de Dios por medio de la lección de escuela sabática de la división de adultos. Hemos llegado hasta hoy jueves 29 de junio y ya junio está por terminar su viaje hacia la eternidad y nos recuerda hoy que estamos un día mucho más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida cordial a todos los hermanos que nos escuchan en la red adventista, la Ola Esperanza 1560 AM, o los que están conectados en las redes sociales, ya sea de Facebook o YouTube. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias por sus oraciones. Gracias por su motivación de cada día, enviarnos sus saludos y siempre decirnos que Dios nos bendiga a nosotros, a nuestra familia, a todos los miembros, hermanos y amigos que nos escuchan. Alabamos a Dios por esos buenos deseos que siempre ustedes están enviando, escribiendo y enviando en el chat cada día. Así que muchas gracias por ese apoyo que nos dan. Hoy hemos llegado ya al último punto, al último aspecto del contenido de esta primera lección que estamos estudiando en este trimestre. Nuestro trimestre se titula Él es nuestra paz, el mensaje de la carta a los Efesios. Y hemos estado viendo los aspectos introductorios de la carta a los Efesios y hoy nos toca estudiar Efesios, una carta colmada de Cristo. Así que vamos a ver estos detalles para entonces mañana poder compartir el bosquejo. No olviden que los viernes siempre a veces damos algunos consejos, algunas orientaciones que tienen que ver con la escuela sabática, cómo tener una escuela sabática más eficiente, mejores programas, mejor atención de los maestros a los alumnos en cada clase de escuela sabática, y también damos un bosquejo de 3 puntos para que sea una guía. No quiere decir que es lo único que hay, no, pero una guía para nuestro maestro de escuela sabática para que puedan dar una lección de escuela sabática eficiente. Su tiempo sea usado adecuadamente y pueda alcanzar los objetivos en relación a la lección que estamos estudiando durante cada semana. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos ha dado y vamos a hacer un breve repaso y entonces vamos a entrar a lo que vamos a estudiar este día. Oremos. Amado Padre, alabamos tu nombre por tu misericordia. A ti damos la honra, la gloria, el poder, la majestad por los siglos de los siglos, porque tú eres el Dios de misericordia, el Dios de bondad, el Dios de amor, que cada día, Señor, de vida que nos das es una nueva oportunidad para conocer, comprender y ver mejor tu gloria. Queremos ver tu gloria en este día, Señor. Revélanos tu gloria como lo hiciste con Moisés y enséñanos y muéstranos que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que muchas gracias porque tú nos has dado esta oportunidad de amarte, servirte, y ahora que vamos a estudiar tu palabra, oramos, Padre, que tú puedas dirigirnos con tu Santo Espíritu para que podamos ver que esta carta que Pablo escribió a los Efesios es una carta que está fundamentada completamente en la persona de Cristo Jesús. Así que te alabamos por eso, Señor, y queremos pues descubrir esa centralidad, ese enfoque importante que Pablo le da a Jesús en esta carta. Muchas gracias, Padre. Oramos por cada uno de los hermanos que nos está escuchando, que las ventanas de los cielos se abran y derrame sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Ok.
Hemos visto algunos aspectos importantes de la carta de los Efesios. Vimos el día lunes y martes, el lunes y miércoles, mejor dicho, que el martes no estuvimos con ustedes, algunos aspectos históricos de la ciudad de Efeso. Y note que esta ciudad de Efeso es muy importante para Dios. Dijimos el día lunes que es muy importante por dos razones. Mencionamos la primera, no mencionamos la segunda. Ahora vamos a mencionar la segunda. Muy importante porque aquí Pablo plantó una gran iglesia para la gloria de Dios y le escribió una carta, que es la que tenemos en esta ocasión en nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Pero también Éfeso se menciona en el libro de Apocalipsis. La Biblia dice que Dios manda cartas a 7 iglesias. Juan ahora manda el libro de Apocalipsis a 7 iglesias del Asia Menor, de la Anatolia, lo que hoy se conoce como Turquía. No eran las únicas iglesias que había ahí en Asia Menor. Estaba Colosas y estaban otras iglesias más, pero estas 7 iglesias las escoge Dios, y lo más interesante es que la primera iglesia que menciona el libro de Apocalipsis en las 7 iglesias es la iglesia de Éfeso. Note. Y dice que es una iglesia que ella se ha levantado en su primer amor, pero lo ha abandonado. Por eso ahora Juan le escribe para animarlos en la fe. Noten que la preocupación de Pablo era válida, la que estudiamos ayer. Entonces vimos algunas generalidades, y después de ver las generalidades vimos el incidente de los 7 hijos de Exeba que trataron de exorcizar a un endemoniado, pero ellos fueron avergonzados por el demonio, ocasión que usó Jesús, usó Dios para glorificar el evangelio allí en Éfeso. Y note que el impacto fue tan poderoso, el impacto que causó esta experiencia negativa para los hijos de Exeba, pero muy positiva para el cristianismo ahí en Éfeso, fue tan impactante que dice la Biblia que las personas que mantenían todavía en su casa, algunos eran creyentes y no habían visto la importancia de sacar esos libros de hechicería y brujería, porque Éfeso era una ciudad donde se practicaba mucho la brujería. Igual que en nuestros países hoy en día. En cada país hay un lugar donde nacionalmente se conoce que es un lugar donde hay más brujos, más santeros, más actividad esotérica, espiritual. Note. Entonces, dice la Biblia que ellos, tocados por el mensaje del evangelio, trajeron a Pablo sus libros, sus manuales de hechicería. Y cuando ellos hicieron la recapitulación, que la gente le dijo, mire, este manual me costó tantos denarios y tanto denario, cuando ellos sumaron, llegaron a darse cuenta que todos los libros que estaban ahí eran por valor de 50,000 denarios. El denario era la paga de un día de trabajo, por la jornada de un día de trabajo. El denario, al inicio, su peso en gramos, el denario era una moneda de plata que se usaba en el comercio romano, y al principio, allá por el 3er siglo antes de Cristo, cuando la estableció Roma, su peso era de 4.54 gramos de plata. Pero luego, en el año 217 antes de Cristo, por la Lex Flaminia, la ley Flaminia, se le bajó el peso a los denarios, y ahora los que inicialmente pesaban 4.54 gramos de plata, ahora pesaban 3.90 gramos. Se le bajó. Y ese peso quedó hasta el año 64 después de Cristo, cuando Nerón vino y le volvió por segunda vez a bajar el peso al denario a 3.40 gramos. Entonces, si la Biblia dice que los libros que estaban ahí siendo quemados valían 50,000 denarios, ¿cuánto sería su valor hoy en día? Bueno,
tendríamos que tomar los 50.000 denarios y multiplicarlo por 3.9 o 3.90 gramos que tenía cada denario de plata como peso. Eso nos da 195.000 gramos de plata. En otras palabras, 195 kilogramos. Ahora, si queremos saber el valor de esos 195 kilogramos de plata, la pregunta es, ¿cómo podemos lograrlo? Entonces, cuando queremos averiguar el precio del oro y de la plata y del titanio, que son metales preciosos que se comercian en el mundo, entonces tenemos que buscar en cada kilogramo cuántas onzas troy hay en cada kilogramo, porque el valor de la plata y del oro y del titanio viene expresado en dólares por cada onza troy. Así se maneja en el mercado de esos metales preciosos. Entonces, dice los entendidos que cada kilogramo de oro de plata contiene 32.15 gramos de onza troy. Y si es así, entonces tenemos que multiplicar los 195 kilogramos de plata que nos dieron las 50.000 piezas, los 50.000 denarios, por 32.15 onzas troy de cada kilogramo. Y eso nos daría un total de 6.269.25 onzas troy en el total de 195 kilogramos. Entonces, si eso es así, entonces tenemos que averiguar cuál es el peso de la onza troy. El día de ayer, la onza troy de plata estaba entre 22.77 dólares la onza troy y 22.80. Así terminó el mercado de las onzas troy de plata. 22.77, 22.80. Si fuera así, entonces tenemos que multiplicar las 6.269.25 onzas troy que tenemos por los 22.77 o 22.80 y miren cuánto tenemos. Si lo multiplicamos por el 22.77 de dólar, tenemos que esos 50.000 piezas de plata valdrían hoy o el día de ayer, porque hoy el precio cambió. Si usted quiere saber, usted nada más entra en su buscador ahí, Safari, Google, el que usted use, y pone cuál es el precio el día de hoy jueves 29 de junio, cuál es el precio de la onza troy de plata, y le va a salir ahí. Puede salir más alto de 22.77 o más bajo. Quizá llegará a los 21, 20 dólares, no sabemos el asunto. Entonces, si el oro el día de ayer valía 22.77 y lo multiplicamos, eso saldría por un valor de 142.750 dólares con 82 centavos. Si lo multiplicamos por 22.80, que serían 3 centavos más por onza, serían 142.938,90 céntimos. No. Una cantidad enorme. La gente sacrificó eso por Cristo. Y eso es importante porque ahora eso nos lleva al tema del día de hoy. La centralidad de Cristo en la carta a los Efesios. Efesios es una carta colmada de Cristo. Y noten por qué lo vamos a decir. Lo vamos a ver así. Vamos a leer Efesios. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10, que es el versículo de memoria. Pero lo voy a leer acá de la Reina Valera 1995, a ver cómo nos dice. Dice Efesios 1, versículos 9 y 10, lo siguiente. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Quién es Él? Es Cristo. Entonces noten cómo Pablo está resaltando la persona de Jesús. Él, Jesús, dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, noten, en Cristo Jesús,
en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Note. Entonces la Biblia dice que Pablo, aquí en la carta a los Efesios, procura mostrarle a los creyentes efesios y a nosotros ahora que tenemos la bendición de tener la santa palabra de Dios, trata de mostrarnos cómo Dios en Cristo va a hacer qué cosa. Va a hacernos conocer el misterio, el conocimiento de su voluntad. Note. ¿Y en qué consiste ese conocimiento de su voluntad? Que Él tiene como propósito reunir en Cristo, nos dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, de las que están en los cielos, como los que están en la tierra. Entonces la palabra de Dios nos dice que Pablo quiere ayudar a los efesios a comprender que el centro de la vida cristiana y el centro básico de su mensaje a esta carta que él está escribiendo es que Jesús es el que nos puede dar el conocimiento de la voluntad de Dios, y en él Dios está reuniendo todo lo que hay tanto en los cielos como en la tierra, sean visibles o invisibles. No. Va a llegar el momento, dice, que todo estará unido en Cristo otra vez para que haya una total armonía. Note. El mensaje de la carta de Efesios es muy importante, hermanos, porque es un mensaje de victoria. Cuando Pablo habla a los efesios, mejor dicho, Pablo les hace ver que el propósito supremo de Dios está en marcha, y mientras se desarrolla, los poderes de Dios son superiores, más poderosos y mejores que los poderes de las tinieblas. ¿Cómo es que Dios va a reunir todo bajo Cristo Jesús? Pues lo va a hacer al haber establecido la iglesia del Señor Jesucristo. Dice en Efesios 2:14 que en esa iglesia Jesús va a reunir tanto a los judíos como a los gentiles. ¿No? La iglesia no solo es para los judíos, la iglesia no solo es para los gentiles, no. Dios está haciendo un solo pueblo. Note, como vamos a estudiarlo más adelante. En Cristo Dios hizo un solo pueblo donde Él reúne judíos y gentiles. Ya no se le va a llamar más judíos ni gentiles, sino se van a llamar hermanos. Mire qué preciosa palabra. Hermanos unidos en la misma fe y en la misma esperanza que les ha otorgado Cristo Jesús. Eso, leamos aquí Efesios 2:14, dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando de los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, Jesús, cuando vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario, Él rompió toda barrera, todo obstáculo, y vino en Él, en Cristo, unió de una manera extraordinaria, llena de armonía, de amor, a los judíos con los gentiles, a los gentiles con los judíos. Por eso, en Cristo Jesús, dice Pablo, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay rico, no hay pobre, no hay esclavo, no hay libre, ¿no? En Cristo todos somos iguales, en Cristo todos somos uno. Somos parte de la familia que Dios ha congregado en la eclesía. Eclesía es la congregación de los santos, que nosotros llamamos iglesia, pero me gusta más la palabra congregación, donde los santos celebran. Me gusta la palabra. Nosotros usamos la palabra vamos al culto. Vamos a tener culto, pero a mí me gustaría que reemplazáramos la palabra culto por la palabra celebración. Porque cuando usamos la palabra culto, nosotros pensamos que vamos a la iglesia, bueno, nos sentamos, cantamos algunos himnos, oramos juntos,
Tenemos la oración inicial y entonces alabamos al Señor y escuchamos el sermón, el predicador, terminamos, oramos y nos vamos a casa. Ya. Como un ejercicio espiritual, no, pero la Biblia dice que usted va a la iglesia a adorar y alabar a Dios. Esa es una celebración, debe ser una fiesta espiritual. Usted debe ir con gozo, con alegría, a expresar su gratitud por las cosas maravillosas que Dios ha hecho por amor a usted. A alabar a Dios y bendecir su nombre, porque Él es un Dios, como dice el salmista, porque para siempre su misericordia. Siempre Dios muestra su misericordia. No, aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida, ahí está Dios bendiciéndonos. Entonces celebramos junto con Dios esa armonía, esa comunión, esa relación con Dios y con nuestros hermanos, homenajeando, dando el homenaje espiritual a Cristo, bendiciendo su nombre, alabándolo, glorificándolo. Por eso usted no puede quedarse callado en la iglesia cuando usted escucha una verdad bíblica que es impactante. Usted debe decir amén, gloria a Dios. En el pueblo de Israel hay un texto donde al pueblo de Israel se le hacía ver que él debería decir amén, porque amén significa así sea. Así debe ser, Señor, se haga tu voluntad. No. Y entonces dice otro texto, que cuando estaban leyendo el libro de la ley terminaron, y dice, y el pueblo dijo amén. Nosotros debemos sentirnos gozosos, por eso me gusta la palabra celebración. No celebration, sino celebración. Celebramos la gloria de Dios, no podemos quedarnos callados. Debe inundarnos el gozo del Señor, como dice el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Deberíamos ir a cantar alegres, alabar al Señor, testificar de su misericordia, disfrutar el tema. ¿No? Eso es adorar a Dios en espíritu y en la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque dice Pablo aquí en Efesios 2:14 que de los dos pueblos, los judíos y los gentiles, al morir Cristo en la cruz y establecer la paz, Él es nuestra paz, Él entonces estableció un solo cuerpo, que es la iglesia. Y el propósito de Dios es dirigir a su iglesia de tal manera que cumpla la voluntad y el plan de Dios. Pero para eso, la iglesia tiene que estar fundamentada en Cristo, llena de Cristo, totalmente cubierta y llena de Cristo, para que nosotros podamos cumplir la voluntad del Señor. Note, si nosotros estamos llenos de Cristo, igual que Pablo cuando escribió la carta a los Efesios, en la carta a los Efesios hay dos cosas que se resaltan, que sobresalen en la carta a los Efesios. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, todas las actuaciones de Dios en Cristo Jesús. Y me encanta el primer capítulo, cuando dice que nosotros estamos en las alturas celestiales con Cristo Jesús, con toda bendición espiritual, y comienza a decir Pablo que fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos amados, fuimos justificados. Él menciona una serie de acciones que Dios ha hecho en favor de nosotros por medio de Cristo Jesús. Y en segundo lugar, celebramos a Dios porque Él no solo nos ha bendecido, sino que ha puesto a nuestra disposición todos los recursos espirituales que podemos llegar a tener en Cristo. Por eso Pablo utiliza una forma constantemente en el libro de Efesios y en sus cartas, que significa, o que la utiliza, estar en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pablo usa esta frase continuamente, la usa unas 33 veces en toda la epístola, en Cristo, y lo hace para exaltar a Jesús. Entonces, yo te quiero hacer una invitación. Vamos a ponerle una tareita, hermanos. Ahora, en uno de estos días se nos recomendaba
lee la carta a los Efesios. Te va a tomar unos 15 minutos nada más. No es una carta larga, es una carta corta. Entonces, lee la carta a los Efesios y cuando leas la carta a los Efesios, nota las veces en que Pablo usa la frase en Cristo, en Cristo. Note, cuéntala. La usa 33 veces. Note. ¿Y por qué Pablo usa tanto esta frase? Porque quiere llevar nuestra atención en Cristo o a Cristo Jesús. Toda la carta a los Efesios se fundamenta y está llena de la persona de Cristo. No. Toda la carta exalta a Jesús y presenta la gloria de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo quiere reavivar el compromiso que los efesios obtuvieron con Cristo cuando él les predicó la primera vez y les recuerda, mira, recuerden que son la iglesia. Por eso Pablo usa 4 metáforas hermosas y especiales en su carta a los Efesios. ¿No? Porque él le quiere recordar a los Efesios que ellos son parte de la iglesia. Pero cuando él habla de eclesía, iglesia, está hablando de la iglesia universal, no de una congregación específica, sino de todos los cristianos que adoran al Señor. Esa es la congregación de los santos del Señor Jesús y alaban a Cristo. Note. Entonces, él al exhortar a los hermanos efesios en su carta usa 4 metáforas, 4 símbolos para hablar de la iglesia. En primer lugar, habla de la iglesia como el cuerpo. Compara la iglesia como un cuerpo. Efesios 1:22. Este es uno. Tenemos ahí una buena cantidad de textos, pero vamos a leer Efesios 1:22 como modelo. Dice así: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Note, lo dio por cabeza. Dios puso a Jesús como cabeza de la iglesia. Entonces, si la iglesia tiene una cabeza, es porque es un cuerpo. Vamos a estudiar eso más adelante. Número 2, también se presenta la iglesia como un edificio, específicamente como el edificio de un templo. Efesios 2:19-22 dice: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces se presenta a la iglesia como el cuerpo, se presenta como el edificio, que es el templo, y como familia. Dice aquí, leímos otra metáfora, familia. Y esa se revela cuando presenta Pablo a la iglesia como la esposa de Jesús. Efesios 5:22. Note. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, como el marido es cabeza de la esposa, la iglesia es esposa de Cristo y Cristo es su cabeza. Note. Y también se presenta a la iglesia como un ejército. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, y vestidos, dice el 11, de toda la armadura de Dios. ¿Quién se pone la armadura? Solo los soldados. Solo los soldados. Entonces presenta a la iglesia como un ejército. Noten las 4 metáforas: el cuerpo, el edificio como templo, la esposa, la familia, ahí se menciona la palabra familia, y 4, el ejército del Señor. Cada una de estas metáforas tiene un propósito específico para ayudarnos a entender cuál es el propósito y la intención original de Dios con su iglesia, cómo la quiere usar, cómo la quiere dirigir, cómo quiere que alcance las victorias. Note. Entonces, así Dios trabaja en favor
de su iglesia. Note. Y ese es el precioso pueblo de Dios. Bueno, mis hermanos, el tiempo se nos ha acabado. El tiempo vuela rápido cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios. Es tan emocionante, una experiencia tan feliz, tan gozosa, que el tiempo no nos alcanza. Dios le bendiga. No olviden, mañana nos reunimos entonces nos vemos en nuestro programa para compartir algunas cosas importantes de la escuela sabática. Vamos a hablar, no olviden, hoy jueves tenemos la inducción para los maestros, la capacitación para los maestros de escuela sabática, donde tendremos el autor John McVeigh, que es rector de la Universidad de Walla Walla en Estados Unidos y profesor de religión, y vamos a tener al pastor Vladimir Polanco aquí. Así que no se olviden, en YouTube, busque YATPA, también hay un enlace de Zoom que usted puede utilizar, que ha sido distribuido entre todos los directores de publicaciones. Conéctese y disfrute hoy de 7 a 9, horario de Panamá, y mañana viernes de 7 a 9 de la noche también. Dios le bendiga y nos vemos mañana por la gracia del Señor. Amén. Para obtener sabiduría, necesitamos el estudio de la palabra de Dios con oración. El que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades maravillosas. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Gracias por acompañarnos.